Muy buenos días, muy bienvenidos a este evento. En nombre de UI, le doy la más cordial bienvenida a nuestro evento Comprender para Cumplir, preparándose para la supervisión de la norma de carácter general 461, donde junto a nuestros invitados que nos acompañan hoy, revisaremos y conversaremos sobre cómo las organizaciones se están preparando para cumplir con esta nueva norma. En un contexto en que cada vez se exige mayor transparencia en las organizaciones, donde se cobra más relevancia las materias de sostenibilidad, surgen varias preguntas para las compañías que deben revisar y adoptar la nueva normativa. ¿Cómo revisará la CMF lo declarado por las empresas? ¿De qué manera se realizarán estos procesos? ¿Cómo contemplan las empresas adoptar la normativa en sus mecanismos de reportabilidad? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Están preparados? Estamos aquí precisamente para hablar de estos temas. Quiero aprovechar de saludar a nuestros espectadores, quienes nos ven a través del sitio web envivo.uychile.cl, y agradecer nuevamente a quienes nos acompañan hoy, con quienes de seguro tendremos una conversación muy interesante. Les recuerdo a nuestros espectadores que sus preguntas y comentarios los pueden hacer llegar a través del número de WhatsApp que está en la parte inferior de la pantalla y las consideraremos para contestarles durante el panel de conversación. Ahora, para pasar a lo que nos convoca, les dejo con Gabriel Acuña. Gabriel es jefe del área de supervisión de información de finanzas sostenibles de la CMF, quien nos expondrá sobre los procesos, las expectativas, las consideraciones de supervisión de la entidad. Gabriel es co-coordinador del Grupo de Trabajo para el Cambio Climático de la Comisión, abogado de la Universidad Católica, diplomado en Administración de Riesgos de la Universidad de Chile y más recientemente máster en Derecho y Finanzas de la Universidad de Oxford. Felicitaciones por el título, Gabriel. Gabriel trabajó en CAREI en la Fiscalía del Banco Central de Chile, emigró a la SBIF y tras la integración con la CMF, llevó la agenda de cambio climático en la comisión, fundando el Grupo de Trabajo para el Cambio Climático. Además, aún encuentra tiempo para ser parte de la Mesa de Finanzas Verdes del Ministerio de Hacienda. Impresionante, Gabriel. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Un gusto. Bueno, muchas gracias a Iguay por la invitación a exponer en este seminario. Para la comisión es importante hacer difusión, digamos, de la norma y aprovechar espacios como este para explicar de mejor manera qué es lo que la comisión ha perseguido hacer con esta modificación normativa y sobre todo cómo la vamos a supervisar y qué es lo que esperamos un poco de las entidades en este proceso. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Primero, vamos a ver cuál es el enfoque de supervisión de la Comisión en materia de finanzas sostenibles. Luego nos vamos a concentrar en la estructura de la norma, repasando por sus secciones y cuáles son las principales diferencias con el marco normativo anterior. Y luego nos vamos a concentrar en la supervisión de la norma y cómo la Comisión está pensando
en desarrollar esto, que es una innovación a nivel global. Pocas entidades lo están haciendo en este minuto. ¿Cuál es el enfoque de supervisión? Lo primero que tenemos que mencionar es que las finanzas sostenibles han experimentado una verdadera explosión durante los últimos años. Y esto no es algo exclusivamente que ocurra, digamos, en mercados más desarrollados, más profundos o líquidos que el nuestro. También vemos tendencias como estas acá. Si vemos los números de lo que ha ocurrido en el mundo en esta materia, son realmente impactantes. Estamos hablando de un aumento del 66% cuando hablamos de los fondos bajo administración con denominación de sostenibilidad en Estados Unidos, y a nivel mundial un aumento del 42.8% cuando se trata del número de fondos con denominaciones ESG. Lo que estamos viendo esto es que las personas crecientemente quieren poner sus recursos en fondos, inversiones, instrumentos financieros que comprometan algún grado de sostenibilidad en su ejecución. Y por lo tanto hay un importante desafío de confianza en que esto sea así. ¿Cómo entra la Comisión en esto? ¿Por qué la Comisión entra con una norma de divulgación en esta materia? Bueno, primero tenemos que ir al marco legal. Y lo que dice tanto la Ley de Sociedades Anónimas como la Ley de Mercado de Valores es que es obligación de los directorios y de las entidades entregar al mercado, especialmente a los inversionistas, a los accionistas, ¿cierto?, toda aquella información que sea esencial para el conocimiento y el estado patrimonial de la entidad. Y la Ley de Mercado de Valores en particular, el artículo 9, inciso segundo, señala que se entiende por información esencial aquella que un hombre juicioso consideraría importante en sus decisiones de inversión. Y esto es especialmente importante, porque si comparamos esto con el concepto de materialidad financiera que da IFRS, vemos que la correlación es prácticamente de 1, ¿ya? La definición de materialidad financiera de IFRS es aquella información, la información es material si es que se espera razonablemente que su omisión, inexactitud u oscurecimiento influyan en las decisiones que toman los usuarios de información. Y por lo tanto, lo que vemos es que tanto en nuestra normativa local como en la normativa contable global que hemos implementado en Chile también, la divulgación de la información es relevante. ¿Pero qué información? Aquella que es material, aquella considerada esencial, la que puede alterar una decisión de inversión. ¿Y qué fue lo que decidió hacer el Consejo con la norma? Lo que decidió hacer con la norma es agregar, aumentar la cantidad de materias que las entidades deben divulgar, porque justamente estas materias pueden tener un efecto en el resultado de las compañías y en último término, ¿no es cierto?, afectar las decisiones de inversión de las entidades, de los inversionistas, ¿no es cierto?, de los usuarios de información. La Comisión para el Mercado Financiero tiene 3 objetivos por ley. Tiene un objetivo de estabilidad financiera, un objetivo de conducta de mercado y uno de desarrollo de mercado. El trabajo en materia de divulgación de información y su supervisión son parte del objetivo de conducta de mercado y más precisamente dentro del mundo de conducta de mercado, la integridad y transparencia de los mercados. Entonces, ¿qué es lo que la Comisión persigue cuando establece normativas de divulgación y cuando establece, ¿no es cierto?, un área que debe supervisarla? El objetivo que se persigue es, 1, velar por la eficiencia de los mercados, vale decir que los mercados, los precios en los mercados reflejen toda la información disponible en ellos y que los usuarios de esa información puedan transaccionar de forma eficiente y fácil. Y por otra parte, la integridad del mercado, que es muy relevante en estas materias y que es básicamente la percepción de que el mercado es justo, de que opera de forma ordenada, de que existen reglas y que esas reglas se hacen cumplir. Estos 2 elementos son fundamentales para el objetivo de conducta de mercado de la Comisión y la divulgación de información y su supervisión juegan un papel importante en esto. ¿Cuál es la estructura de la norma? La norma de carácter general número 461 tiene una estructura bastante sencilla, ¿no es cierto? Partimos con un índice de contenido, luego vamos al perfil de la entidad, que se busca que la entidad dé a conocer, ¿no es cierto?, el mercado, cuáles son las partes más relevantes de ella, su evolución, el control de la entidad, etcétera, y luego pasamos directamente al gobierno corporativo. Y en esto hay muchas innovaciones respecto a los marcos de divulgación que teníamos anteriormente, ¿no es cierto?, la norma de carácter general 386 y la 385. El enfoque está puesto en la gobernanza de la entidad. ¿Por qué está puesto el enfoque en la gobernanza de la entidad? Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos es que en el mundo la inversión cada vez más
el inversionista cada vez más necesita información respecto de la sofisticación de la gobernanza de las entidades. Quieren comprender los inversionistas hasta qué punto el directorio supervisa lo que ocurre dentro de la entidad, hasta qué punto la entidad entiende, analiza y prepara su modelo de negocio, identifica los riesgos y oportunidades que hay para ese modelo y lo gestiona adecuadamente. Y la norma, utilizando como referencia marcos internacionales como TCFD, los marcos de la Value Reporting Foundation, tanto en el reporte integrado como en los indicadores de SASB, que ya los vamos a ver, y GRI, ¿no es cierto?, establece una serie de indicadores que ayudan al inversionista a comprender esto de mejor manera. Luego pasamos por estrategia, personas, con un enfoque importante en cómo la entidad, ¿no es cierto?, maneja el recurso más importante que tiene, ¿no es cierto?, que son sus colaboradores, con una serie de indicadores que van a entregar información muy valiosa al mercado respecto de temas como la equidad de género, ¿no es cierto?, las brechas salariales, pero no solamente eso, sino que también compensaciones y otro tipo de indicadores relevantes de ese mundo. Luego tenemos modelo de negocio, gestión de proveedores y luego el número 8, que también incluye una innovación normativa por parte de la Comisión, que de hecho pone a la Comisión en la frontera a nivel global en materia de divulgación. Fuimos la primera jurisdicción en el mundo en establecer la divulgación de los indicadores de SASB como obligatoria. Ya hoy en este minuto hay otras jurisdicciones que lo han implementado luego de la Comisión, pero nosotros fuimos los primeros. Y esto es particularmente relevante porque lo que estamos viendo es que SASB se está transformando en el estándar global y por lo tanto el mercado local va a tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de tener una pequeña ventaja en la implementación de estas cosas versus otros mercados con los que competimos. ¿Cuáles son las principales diferencias entonces ahora, un poco más analíticamente, de la norma número 461 respecto a los estándares anteriores? Quizás el primero y más importante es el foco en la materialidad financiera. Esta es una norma, como veíamos anteriormente, que tiene el foco puesto en aquella información que puede ser relevante para los usuarios de esa información en sus decisiones de inversión. Y por lo tanto la información que está puesta acá es aquella que el Consejo estimó que es necesario que el mercado conozca para efectos de los precios. Luego tenemos que esta es una norma de divulgación obligatoria. Los marcos de divulgación anteriores eran la 385 especialmente de Comply or Explain, ¿no es cierto?, cumple o explica. Esta es una norma obligatoria. La norma de carácter general 461 es una norma obligatoria. La regla general es que lo que ahí se requiere debe ser divulgado por las entidades, salvo que la misma norma o la naturaleza de la misma entidad hagan inviable, ¿no es cierto?, o disponga que es voluntario su cumplimiento. La gobernanza está al centro. El foco está puesto en los directorios y cómo estos, junto con el marco política y la alta administración de la entidad, son capaces de, como les decía, comprender adecuadamente su modelo de negocio, identificar oportunidades y riesgos que tiene este modelo de negocio y gestionarlos de forma adecuada. Y por último, el supuesto es un supuesto de cambio y complejidad. Estamos en un mundo interconectado, globalizado, en que hay múltiples riesgos y elementos como el cambio climático, como la ciberseguridad, se han ido tomando la agenda y hemos visto que pueden tener un efecto sustantivo en los resultados de las entidades. Y por lo tanto, la Comisión espera que estos sean incluidos dentro de la divulgación. Voy a referirme un poco a los estándares de SASB, que son una innovación, como les decía, de la norma de carácter general 461. Fuimos pioneros en implementar esta divulgación. Los estándares de SASB son indicadores de divulgación, no es un marco, sino que es una serie de estándares, indicadores de información de sostenibilidad financiera. Ya lo vamos a ver, pero esta es básicamente información de carácter relacionado con temas de sostenibilidad, pero que puede tener un efecto en los resultados de la entidad, vale decir, incidir en los resultados operacionales, en el costo de capital y en último término, ¿no es cierto?, en los retornos de la entidad. SASB desarrolló estos estándares, pero es consciente de que las distintas industrias tienen distintos riesgos y distintas oportunidades y por lo tanto hay elementos de la sostenibilidad que las afecta distintamente y por lo tanto distinguió entre 77 tipos de industria diferentes. Por lo tanto, aquí no tenemos que un tamaño, ¿no es cierto?, sirva para todo, sino que hay distintos estándares para distintas industrias.
Y los estándares de SASB, ¿quiénes lo hacen? Bueno, lo hizo una ONG que ahora va a ser parte de IFRS a partir de finales de este mes. De hecho, se integra a IFRS al marco de divulgación de ISSB, al que ya no me voy a referir. Los estándares de SASB, como les decía, tienen un foco en la materialidad financiera y aquellos elementos que se incluyen dentro de los estándares tienen directa relación con la incidencia en los resultados de las entidades. Y podemos hablar de una implementación modular, en que tenemos un primer módulo más pequeño de información que tiene que ver con la información financiera directamente. Luego un ámbito un poco más amplio, con información de sostenibilidad, pero que tiene incidencia directamente financiera, importa en cuanto afecta a los resultados de la entidad. Y luego tenemos la información relacionada o información de impacto, digamos. Es información que es relevante no necesariamente en los resultados de la entidad, sino que es relevante en cuanto impacta al medio en el cual la entidad desarrolla sus actividades. El mundo en el cual la Comisión decidió actuar, digamos, la esfera en la cual decidió actuar es de materialidad financiera y por lo tanto estamos en los primeros dos módulos de información. ¿Cuántos sectores estamos hablando que podrían ser supervisados el próximo periodo? La norma incluye una divulgación por fases, ¿no es cierto? Y la primera fase de divulgación va a incluir alrededor de 70 entidades que van a tener que reportar. Estas son sociedades anónimas abiertas, cuyos activos a cierre del periodo anterior eran superiores a 20 millones de UF, estamos hablando de alrededor de 70 entidades, son 26 sectores distintos de SASB, ¿no es cierto? Y por lo tanto, alrededor de 320 indicadores que la Comisión va a tener que supervisar. ¿Cómo va a operar la supervisión de esta norma? Bueno, antes de entrar directamente en las expectativas de supervisión, vale la pena señalar que el Consejo de la Comisión decidió crear un área, el área que yo estoy encabezando en este minuto, que va a ser la que va a llevar a cabo, ¿no es cierto?, la supervisión de esta materia, por tratarse de una materia que requiere una especialidad distinta a la supervisión ordinaria de información financiera. Y esto es un esfuerzo importante, no solamente, obviamente, de la Comisión, pero también de la dirección a la cual yo formo parte, la Dirección General de Supervisión de Conducta de Mercado. Y para realizar esta supervisión, la Comisión ha decidido tomar realizar una medida que es bastante innovadora también, que llamamos expectativas de supervisión. Las expectativas de supervisión tienen por objetivo mejorar preventivamente la calidad del cumplimiento. ¿Y qué es lo que son? Las expectativas de supervisión básicamente consisten en publicar, hacer conocidas antes de la supervisión, directamente de la divulgación, de los criterios que la Comisión va a seguir para juzgar el nivel de cumplimiento de la normativa. Las compañías van a saber ex ante qué es lo que la Comisión espera de ellas en el cumplimiento de la norma. Y esto es relevante porque a las compañías les ayuda a manejar, ¿no es cierto?, la información y a centrar sus esfuerzos en aquellas secciones donde pueden tener más dificultades, clarificando criterios de cumplimiento. Las expectativas no son una instrucción, las expectativas tampoco son un manual, sino que simplemente, como les decía, una medida de supervisión. Y por último, el proceso de supervisión de la norma, esperamos que inicie, ¿no es cierto?, con la publicación de las expectativas y en ese sentido entregando, ¿no es cierto?, al mercado estos criterios que les van a servir para ordenar su divulgación y estandarizar también el reporte de información. Y va a ser seguido, ¿no es cierto?, de un proceso bien centrado en datos, con una primera fase de control de calidad, un análisis de cumplimiento formal, vale decir aquello puramente higiénico, ¿no es cierto?, en el cumplimiento, un análisis de cumplimiento material, y eso va a terminar con las conclusiones, ¿no es cierto?, con la evaluación del primer periodo de reporte. Y luego inicia nuevamente el ciclo con una nueva versión de las expectativas, clarificando qué es lo que se espera de las entidades. Espero que con esto hayamos tenido una buena introducción a lo que es el marco de reporte que ha establecido la Comisión y que hayamos explicado los principales elementos de su supervisión. Muchas gracias. Creo que tuvimos una tremenda presentación y que se aclara significativamente las dudas que las compañías pueden tener respecto a los requisitos de reportabilidad, el grado de transparencia que se espera y cómo la CMF espera supervisar, revisar la información que se va a ofrecer bajo la normativa. Pero ahora les dejo con nuestros invitados y partiremos con el panel.
Bueno, Paola, Marinácia, Leonel, Gabriel, una vez más, muy bienvenidos a nuestro panel. La idea ahora es conversar un poco, de una manera un poco más fluida, sobre, no solamente sobre la norma y todo lo que ha expuesto Gabriel, pero los puntos de vista de las distintas entidades que tienen que cumplir con la norma de manera voluntaria o de manera obligatoria. Entonces, en este sentido, tenemos la participación de los panelistas. Va a ser una conversación, no voy a liderar las preguntas, pero me gustaría partir con una y va a Gabriel. Gabriel, hace 2 años ya, 3 quizás, cuando estuvimos en Madrid en la COP, yo me recuerdo que estábamos todos en el pabellón. Imaginen un pabellón tal como se organizan las reuniones de la ONU, con las mesas, todos los ministros de economía de todos los países. Y me recuerdo escuchar muy atentamente, mientras los ministros hablaban sobre sus planes y sobre la necesidad de un marco regulatorio más específico, se hablaba de transparencia y se hablaba de responsabilidad, no solamente por parte del sector público, pero también como por parte de las compañías. Fast forward, nos adelantamos ahora, estamos en 2022, tenemos la 461 y creo que hemos avanzado, creo que Chile está siguiendo el camino que vemos en el resto del mundo. La SEC, IFRS, la Bolsa de Londres, están todos tratando de acelerar estas reformas y sus marcos normativos y exigir más transparencia, exigir responsabilidad, exigir mejor gestión de los riesgos. Pregunta para ti, Gabriel. ¿Por ahí vamos también en Chile? ¿Este es el camino? Sí, mira, yo creo que en materia de regulación, la norma de carácter general 461 es sin duda un avance sustantivo para el país, no solo respecto al marco regulatorio que teníamos anteriormente, sino que además a nivel regional primero y luego a nivel global. Yo desarrollando la supervisión, o sea, ya estando escrita ya la norma, trabajando en supervisión y trabajando con otros supervisores de la región y con otras organizaciones, como por ejemplo IOSCO, me he sorprendido muy gratamente cuando nos dicen, bueno, la verdad es que nosotros estábamos esperándolo a ustedes, y ustedes fueron los que partieron con esto. Lo dicen digamos, mis colegas en Colombia, y es un poco lo que nos hemos ido encontrando. Muy pocos supervisores están haciendo, digamos, las cosas que estamos viendo nosotros acá en Chile. Y felizmente la 461 recoge buena parte de las tendencias que estamos viendo, sobre todo el trabajo que está desarrollando el ISSB de IFRS, ¿no es cierto? Este marco global de divulgación en materia de sostenibilidad con enfoque de materialidad financiera, que está adoptando la estructura de TCFD, básicamente, y probablemente va a emplear los indicadores de SASB con un alto grado de probabilidad, por lo menos según lo que se ve en las propuestas normativas. Entonces, si bien yo no puedo hablar de la regulación, porque como decía antes, mi tarea es la supervisión, me parece que el marco normativo que tenemos hoy está en muy buen pie respecto a los desarrollos que vemos afuera, y sin duda la Comisión tiene una mirada de consistencia global regulatoria con el estándar global. Y en la medida que vamos consolidándose una dirección en la que ya vamos, yo creo que estamos bien encaminados. Qué bueno. Me acaba de llegar una pregunta, porque acabas de hablar sobre supervisión. Me llegó una pregunta. ¿Ya están publicadas las expectativas de supervisión? Y de no ser así, ¿cuándo se publicarán? No están publicadas todavía. Estamos trabajando muy duro en ellas. Esperamos poder publicarlas en agosto o a más tardar septiembre. Nuestro objetivo es que las expectativas estén publicadas con unos 6 meses de anterioridad al reporte obligatorio de la norma, para poder dar ese margen de tiempo a las entidades para poder trabajar. Ahora, como les decía, las expectativas de supervisión son una innovación, y tal como las entidades están en un proceso de aprendizaje, nosotros estamos también en un proceso de aprendizaje. Yo creo que van a ser de mucha ayuda, sin duda van a mejorar la calidad de la divulgación. Y espero que estemos en agosto ya publicados. Ya. Bueno, en este sentido, las compañías ya están acostumbradas a reportar a la CMF. Antes teníamos la 385, la 386, que se consolidan y se renuevan con la 461.
Para las compañías, ¿qué ha cambiado? Hay una aproximación estratégica y creo que tenías una pregunta también respecto a esto, ¿cómo se da este proceso? Sí, bueno, las compañías que están acá, ¿no es cierto?, muy bien representadas, todas tienen, digamos, bastante actividad en materia de sostenibilidad y se ve más bien de carácter estratégico, uno podría decir. Esa innovación, en el caso de sus compañías, ¿de dónde vino? ¿Fue una cosa más bien bottom-up, en que las distintas, digamos, unidades de la compañía empezaron a promover estas cosas, o fue más bien top-down? ¿Fue una decisión que vino de arriba y que fue permeando la actividad? ¿Cómo ocurre? Porque ocurre de las dos maneras, digamos, uno lo ve afuera. Sí, yo creo que antes de responder esa pregunta, para mí, como para volver un poco el contexto de esto, creo que lo presentaste un poco en la presentación y lo retomaron aquí en la pregunta con Eliana. Pero me gustó mucho lo que dijiste de que ustedes como reguladores en el fondo están tratando de estar a la vanguardia de estos temas, y quizás podemos volver un poco a cómo se gestó esta normativa en 2019, ¿no? Y dar un poco el contexto en que Chile estaba de anfitrión justamente de la COP. A nivel del mercado financiero, algunas de las administradoras, algunas de las administradoras de fondos de pensiones nos habíamos adherido al PRI. Entonces se estaba como gestando a nivel ya local del ecosistema un boom también de finanzas sostenibles. Estamos viendo el Ministerio de Hacienda muy activo en estos temas. Entonces yo creo que es importante como volver a eso y realmente transmitir que en estos temas de sostenibilidad también hay un enfoque más de colaboración, ¿no? Yo creo que no hay que ver la normativa como hoy un ejercicio más de reporte, sino realmente tratar de entender que estamos tratando de buscar las mejores prácticas a nivel mundial y que en esto estamos tratando de estar un poco todos juntos, ¿no? A todos nos importa como ciudadanos, más allá de las empresas en las que trabajamos, los temas de sostenibilidad, el cambio climático. Entonces, tú mencionaste algunas alianzas, el Network for Greening the Financial System, probablemente, pero creo que es importante retomar eso, digamos, cómo a nivel de Chile se está dando una estrategia con el Banco Central, cómo lo está impulsando el BIS. Quizás ahí podemos hacer un poco más de hincapié en esos temas, Gabriel. Sí, o sea, bueno, por el lado de las autoridades financieras locales, digamos, hay varias iniciativas que se están desarrollando. Yo creo que siempre es relevante hablar de la Mesa Pública Privada de Finanzas Verdes del Ministerio de Hacienda. La mesa, obviamente, porque estamos en un periodo de transición política, ¿no es cierto? Pero la mesa está bastante activa y hasta donde yo entiendo, digamos, pronto retomará sus actividades. Ya han habido un par de actividades este año, pero prontamente, digamos, va a retomar sus actividades. Sí. Y aparte, el Ministerio ha anunciado el inicio del trabajo para el desarrollo de una taxonomía de actividades económicas. Y yo creo que eso va a ser fundamental en el desarrollo de estas materias en el país. Pero el punto que tú haces es muy bueno, el punto de colaboración. Y sin duda, yo creo que en el caso de las entidades en las que ustedes trabajan, digamos, son todas entidades que han tomado acciones, digamos, directamente en estas materias. Entonces quizás sería interesante también escuchar cuál fue la mirada que inspiró, digamos, tomar estas acciones. Cada vez más se ve que quizás hay un caso de negocio para estas cosas. No sé cómo lo han visto ustedes. Yo creo que depende mucho también del nivel de... Son empresas locales, nacionales, con respecto a empresas internacionales. Hay un cumplimiento básico que tienen que tener todas las empresas en el mundo que tienen un carácter internacional, que es que cumplir con la legislación local. Entonces, uno podría decir, es bottom-up, pero también es top-down. O sea, hay directrices que vienen de las matrices corporativas que te obligan, que te empujan a hacer a seguir ciertas prácticas, pero que probablemente van un poquito más allá de lo que podría ser la legislación local, pero tú estás impulsado también desde la legislación local a cumplir con una serie de requisitos sociales, ambientales, en biodiversidad, en cambio climático. O sea, es una mezcla de los dos. ¿Cuál es el énfasis que se le dan a algunas compañías? Bueno, el énfasis en el caso de Anglo American es empujar más allá de la legislación local en términos de cambio climático, biodiversidad, cumplimiento de normas, protección de la salud. Pero claramente el piso te lo establece la legislación local. Entonces ahí complementando,
Si bien la ley es lo que es una base, pero ahí quizás desde la perspectiva de BCI, a nosotros va más allá, va más una cosa cultural, de propósito, de la forma de hacer empresa. Para nosotros todos estos temas que hoy día la norma lo está pidiendo, era algo que nosotros ya veníamos mirando, o sea, más que mirando, gestionando, levantando datos, haciendo mejoras, en todos los ámbitos, colaboradores, comunidad, clientes, proveedores, pero por el fin último de entender que el hacer empresa hoy día, con una mirada de generar impacto, no solamente el impacto económico, que es muy relevante, sino el impacto social y ambiental desde el negocio, es algo que para nosotros como compañía lo ha sido. Entonces, en ese contexto, efectivamente, hace más de 20 años, diría yo llevo ya varios años trabajando en BCI en esta área, y más de 20 años ya hubo un compromiso de parte del directorio de que esto era relevante porque iba a seguir complementando e impulsando esa mirada de hacer empresa. Por lo tanto, cuando hoy día llega la norma, para nosotros ha sido como un camino que es algo que es seguir caminando en el mismo camino. Nos da la certeza de que vamos muy bien en ese camino, porque es algo que hoy día ya, al ser norma, obviamente nos desafía a cómo vamos a ir más, cómo vamos a avanzar más en lo que hoy día más allá de la norma, pero también nos indica que vamos en un buen camino, sobre todo pensando en el caso de nosotros, no solamente como empresa, sino en nuestros clientes. Hoy día, naturalmente, los bancos estamos más desafiados porque nuestros inversionistas internacionales y nacionales nos exigen invertir su capital o sus inversiones en financiamiento sostenible. Y por lo tanto, en esa mirada, para nosotros poder tener esta información, para poder de alguna forma saber qué están haciendo nuestros clientes, cómo poder tener esa información, poder ayudar a nuestros clientes en ese cambio, porque esto no se trata de, de partir de ahora, si tú no tienes estos indicadores, no te voy a financiar, pero sí acompañarnos en ese proceso de transición. Es una transformación bastante grande la que estamos viviendo, así como la digital, también la de sostenibilidad. Entonces también vemos como una oportunidad de poder empezar todo el mercado a mirar lo mismo, por las exigencias que a nosotros en el caso de los bancos nos exigen nuestros inversionistas, pero también de poder acompañar a todas las empresas, no solamente las que están en la bolsa, sino también las pequeñas, para tener efectivamente empresas mucho más sostenibles, más amigables con el medio ambiente, que sus negocios sean más resilientes a las crisis, y eso es una oportunidad desde la perspectiva de hacer bien en las empresas. Y yo creo que ahí es una buena oportunidad tomarlo desde ahí también. Sí, absolutamente, yo coincido. Además, o sea, no solamente la regulación local, sino también estar atentos justamente a las prácticas internacionales, ¿no? Nosotros también tenemos fondos, por ejemplo, en Luxemburgo, entonces están expuestos a la regulación europea, y ahí obviamente el marco de finanzas sostenible está a la vanguardia, está muy fuerte. Lo estamos viendo hoy en día con la implementación de la normativa en ese respecto. Hemos visto que el tema también hoy en día está muy sensible, con casos que se han destapado y que realmente están poniendo el ojo en cómo se abordan estos temas. Entonces, volviendo a la pregunta si es bottom-up o top-down, efectivamente yo creo, de lo que he visto alrededor también, creo que sí hay un liderazgo que es bien personal, que hay gente que realmente le motivan estos temas, lo lleva, y obviamente las compañías, como dice Paola, es una ventaja, digamos, es un activo poder capitalizar eso, y muchas lo están haciendo con un enfoque más estructural, ¿no? Estratégico. Entonces, efectivamente, creo que es una combinación de ambas, como recoger la motivación, el liderazgo que puede ser personal, y darle una estructura ya corporativa con una visión, con un propósito que realmente orienten como la acción, la actividad de la empresa. Yo creo que fue importante en el 2017 cuando CMPC consiguió este bono verde, que logró colocar este bono en la banca internacional, haciendo compromisos de usar esa plata en proyectos verdes en sus inversiones aquí en Chile. Yo creo que ahí hubo el primer bono verde. Y lo hizo afuera. 500 millones de dólares, y lo hizo fuera. La Bolsa de Comercio tomó el tema, sacó el marco de bonos verdes. Hubieron algunos bonos verdes acá en Chile, posteriores, pero yo creo que el Ministerio de Hacienda ha sido realmente el estandarte, el emisor estrella, con mucho reconocimiento. Pero hoy en día, claro, a nivel latinoamericano hemos visto un boom. Este año ya se disparó de bonos verdes, de bonos ligados a la sostenibilidad, que es un esquema un poquito distinto, pero de frentón es algo que ha agarrado vuelo, y que en el fondo vuelve la idea a tener como una propuesta de valor que también
esté validada, ¿no? Que tiene que ver también con la normativa, que en el fondo lo que uno comunica en temas de sostenibilidad tenga sustancia, no sea solamente como el papel, y realmente que seamos cuidadosos en lo que estamos transmitiendo en ese sentido. Este es un tema fundamental. Lo que se comunica tiene que tener contenido, tiene que ser respaldado, tiene que representar la visión de largo plazo de la compañía, tiene que representar el propósito, tiene que cumplir con la normativa también. Pero lo que comentaste ahora sobre tener peso, tener sustancia, es absolutamente fundamental. Y en este sentido también llegó una otra pregunta. Creo que es para ti, Gabriel, pero para todos ustedes, si pueden contestar. ¿Podría darnos un ejemplo de materialidad, este contenido, lo que es importante para la compañía? Darnos un ejemplo de materialidad y para comprender mejor el concepto en relación a la norma de carácter general 461 y no solamente la 461. Todos los cambios por lo que está pasando la normativa de ISSB, SEC y todo lo que venimos leyendo y escuchando habla de la importancia de la materialidad. ¿Cómo se da la materialidad en la 461, Gabriel? Mira, voy a responder a tu pregunta disparando para los lados, ¿ya? Muy bien. No hay mejor defensa que una ofensiva. Que vengan de una. Pero fíjate, pero esto es verdaderamente, la materialidad, ¿no es cierto? Dijimos, el concepto de IFRS es aquella información que si no está, si no es clara, si está oscurecida, ¿no es cierto?, impide una decisión o alteraría una decisión financiera. En el caso, por ejemplo, de una minera, el impacto ambiental es material de la operación. Absolutamente. Sin duda. En el caso de un banco, crecientemente para fondearse afuera, ¿no es cierto?, emitir afuera, que afecta el costo de fondeo y afecta el spread, el corazón del negocio del banco. ¿Está afectando eso? Y la ciberseguridad. La ciberseguridad, por ejemplo, también. Pensemos en una empresa tecnológica, digamos. La ciberseguridad es un tema, por supuesto, o sea, es un riesgo que es de la esencia del negocio. Sí. Entonces, cuando hablamos de materialidad con aspectos de sostenibilidad, con efectos financieros, estamos hablando de esas cosas, digamos, que por lo demás son elementos que uno ve que las compañías gestionan. Entonces el desafío quizás no es tanto en empezar a gestionarlo, porque una empresa que no gestiona eso adecuadamente simplemente no podría tener los resultados que tiene y no sería sostenible en el tiempo. Pero lo que uno sí espera es que esa información esté sistematizada, medida y divulgada de forma adecuada, de manera tal de que pueda ser comprendida por los inversionistas y en último término incorporada a los precios. Entonces, no sé, bueno, yo creo que... Tú hablaste en la presentación, hiciste la distinción entre la materialidad financiera, realmente lo que puede tener un impacto en el negocio, y luego la materialidad a nivel de impacto, ¿no? De que cómo, al revés, digamos, cómo la empresa impacta en su entorno social y medioambiental. Yo creo que hay un concepto que es bien también importante de entender, que la materialidad es dinámica. Y muchas veces ponemos una temática ESG, digamos, al centro, con foco, con mayor preponderancia, a raíz de un escándalo. Y ha pasado mucho, digamos, nos vamos aprendiendo de qué temas pueden ser sensibles, qué temas realmente pueden destruir valor de una compañía en base como a escándalo. Entonces, si bien existen los estándares SASB, en el fondo estándares que buscan entender qué aspectos son materiales, y esto depende también de la industria donde está operando cierta compañía, también del mercado, de la geografía, porque obviamente la regulación de un mercado desarrollado puede ser distinta a la de un mercado más emergente, pero es dinámico. Y por eso mismo los estándares SASB están sujetos como a un análisis, una revisión periódica, y tienen todo un proceso bien documentado, bien robusto, digamos, de cómo van realmente volviendo a revisar qué temas son materiales. Entonces eso creo que es importante transmitirlo, y que nos demos cuenta, digamos, que en sostenibilidad tampoco se trata de buscar que una empresa es buena o es mala, sino que hay temas que hay que ir gestionando, ¿no? Hay riesgos, hay oportunidades, y la idea, como dijiste tú, es que estén integradas como a la visión de largo plazo de la compañía. Claro. Y es importante también entender que estándares como SASB, que tiene su matriz de materialidad para las distintas 77 industrias, etc., son un desde.
La materialidad es dinámica y debe incorporar, cada reporte anual debe incorporar una mirada sobre el contexto en el que está la compañía. En 2019, entre 2019 y 2020 y desde la pandemia, yo no consigo pensar, no logro pensar en un informe que no hable, que no considere material los temas sociales. Desde el estallido social hasta la pandemia, cómo la compañía viene apoyando a las comunidades donde opera, a los empleados. Esto no está necesariamente dictado por una matriz de materialidad por industria, pero es parte de un contexto que se debe llevar en consideración. Es que el tema de la materialidad yo creo que hay que operacionalizarlo y es la manera de hacerlo vivo, de mantenerlo vivo. Tú hablas solo de materialidad, puede que distintos niveles de la compañía entiendan distintas cosas. Entonces, materialidad es significancia, es relevancia, es dentro del tema de las comunidades, puede tener que ver con impacto en comunidades. Entonces, cuando tú operacionalizas un poco la palabra materialidad o el concepto de materialidad, puedes hacerlo evolucionar en el tiempo. Entonces, lo que hoy día tenía una significancia baja, en un año más puede tener una significancia alta. Factores higiénicos. Exacto, esta cuestión es exactamente. ¿No? O sea, si este año llueve mucho, la importancia, el impacto que tiene el agua en las comunidades va a bajar, porque este año llovió mucho. Si no llueve mucho, o llueve igual que el año pasado, el impacto va a subir. Pero tengo que ir, todo el mundo entiende que el agua en las comunidades es un elemento material, relevante, pero ¿cómo lo describo? ¿Cómo lo operacionalizo? ¿Cómo le pongo KPIs? Que es la manera efectiva de avanzar en estos temas. Y entendiendo siempre que estamos avanzando desde un promedio y cuando alcanzamos una poca varianza en ese promedio, nos movemos un poquito más exigente y volvemos a tener una gran dispersión y volvemos a avanzar. Ese es el mecanismo que todos los sistemas de certificación tienen en el mundo. Ahora, ahí yo me gustaría complementar y muy de acuerdo con todos ustedes, por sobre todo que esto es un proceso vivo, continuo, estándar, que se tiene que hacer constantemente, pero involucrar, acá lo importante es que uno lo que está haciendo con la materialidad, además de tener estas herramientas que uno puede, primero es estar escuchando constantemente a sus stakeholders. Y cuando hablamos de stakeholders tenemos que estar considerando cuáles son nuestros stakeholders críticos para la compañía. Los clientes son muy relevantes en sus distintos segmentos, distintos tamaños, los colaboradores, que también hoy día son un público importante, y las comunidades. Pero también eso se tiene que cruzar, esa escucha, porque siempre hay ciertas aprensiones de pero que vamos a escuchar, después las expectativas son muy altas, hay que cruzarlo con lo que el negocio, cuál es la estrategia de negocio. Y ahí en un cuadrante uno puede encontrar qué genera valor para el negocio, cuál es la estrategia de negocio, qué me va a generar más rentabilidad, me va a minimizar mis costos, disminuir mis riesgos, y eso cruzarlo con las expectativas de los stakeholders. Esa visión, esa materialidad es la que a uno le permite estar de alguna forma conectando desde el negocio qué es lo que la gente y qué es lo que las personas necesitan en sus distintos ámbitos y uno pudiendo responder ese impacto social, ambiental que realmente la empresa puede gestionar desde su negocio. Entonces, creo que acá también la visión es que la voz de los stakeholders toma una relevancia como también la toma la del negocio. Y ese mix, yo creo que es el gran valor de la materialidad, que si uno lo instala de un proceso continuo, permite no solamente, y quizás acá de repente nos paramos muy de los riesgos, sino hasta incluso ver oportunidades que para el negocio son buenos para la empresa y poder ahí innovar, adelantarse y poder sobre todo satisfacer esas necesidades que hoy día cada día son más exigentes y que nos tiene a todos muy desafiados. Entonces eso es un proceso que yo creo que es súper relevante porque permite no estar como estos cambios de hoy, ¿qué pasó? Me encontré con un estallido social, sino que voy y estoy constantemente tratando que ese negocio pueda ir aportando a ese valor social ambiental desde el core business. Así que yo creo que la materialidad es algo que llegó para quedarse y que la invitación es tenerla de manera continua. Hace muy bien la escucha y yo creo que eso es un valor hoy día para el negocio. Absolutamente. Y ahí sí voy a agregar una pequeña cosa. Esto justamente es lo que la norma apunta a entregar al mercado, a que los inversionistas puedan acceder al cómo, ¿no es cierto? Las distintas entidades están identificando estos riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad que inciden en el resultado del negocio. Y tenemos secciones de la norma que directamente aluden al juicio de materialidad. O sea, la sección de gobierno corporativo relativa a riesgo
justamente le pide al directorio que juzgue cuáles son esos riesgos materiales relacionados con sostenibilidad, pone el ejemplo de los riesgos relacionados con el cambio climático, y que explique cómo lo gestiona, cómo estima, etcétera. El enfoque está puesto en el cómo se hace. Justamente estas cosas que ustedes mencionan es lo que uno espera que empiece a entregarse de forma ordenada, sistematizada y comparable al mercado. Sí, cuando se estaba gestando la norma, de hecho, hubo mucha discusión sobre como este trade-off. Me acuerdo de una presentación de Mauricio Larraín, digamos, el trade-off entre comparabilidad y materialidad, ¿no? Y la idea, yo creo que la norma logró sacar en limpio muy bien, digamos, como en términos de pedir métricas, políticas, indicadores, que fueran como transversales a todas las industrias y luego dejar invitado, digamos, a reportar en base a SASB ya con la perspectiva sectorial. Y eso es bien importante. Yo no sé cómo ustedes llegaron finalmente a eso, porque hubo un periodo que nos perdimos un poco en el proceso de consulta pública de lo que fue esta normativa. Entre medio vino el estallido social, la pandemia, entonces se dilató un poco el tema. Pero claro, nosotros desde la Reinvial Asset Management participamos como en observaciones a la norma, participamos a nivel del Comité de Sostenibilidad de la Asociación Chilena de Fondos de Inversión, que se armó un comité especial de sostenibilidad para abordar estos temas, los temas de la Mesa Verde del Ministerio de Hacienda, y también a nivel de la AmCham. Y fue bien interesante esa experiencia porque justamente a nivel del comité de la CAFI éramos puros inversionistas, muchos ya signatarios de los principios de inversión responsable, viendo lo que estaba pasando afuera, justamente tratando de robustecer nuestros procesos de integración de variables ESG al análisis de inversión. Y en la mesa de AmCham nos tocó trabajar mucho con otros emisores de oferta pública. Entonces realmente las perspectivas eran bien distintas y ahí entre las empresas, digamos, había mucha preocupación de que por qué eran estándares transversales para todos, siendo que el negocio, yo conocía mi negocio, yo conocía mi empresa, y realmente también por qué en vez de pedir reportar estos temas y dejarlo un poco a la buena voluntad, no hacía énfasis en la regulación sectorial. Y eso es algo que hoy en día también a nivel de finanzas sostenibles es un debate que está bien en curso, ¿no? Como realmente el impacto que están teniendo las finanzas sostenibles versus de frentón ir a atacar como sector por sector con regulaciones a ese nivel. Nos quedan pocos minutos y me gustaría hacer una pregunta final para todos ustedes y entender un poquito. Antes de hacer la pregunta, voy a retomar algo que Gabriel mencionó, que los directorios tienen que estar involucrados en la definición de materialidad. Y creo que la normativa y todas las demás normas que hemos visto globales hacen un llamado a que no solamente los directores, pero distintas áreas de las compañías se hagan cargo de contribuir con información que sea transparente y relevante. Cumplir con la 461 no es solamente una responsabilidad del equipo global legal o del equipo de relacionamiento público o del área de sostenibilidad. Cada aspecto de la norma requiere de una visión y de la contribución de distintas áreas de la compañía, llama a la responsabilidad a distintas áreas de la compañía. En este sentido, la pregunta para ustedes es, ¿qué ha cambiado en sus procesos o qué se va a cambiar en sus procesos y niveles de responsabilidades internos para cumplir con la 461 para los que ya cumplen, los que aún no, internamente, cómo se da el proceso, de todos modos, de elaboración de los informes de sostenibilidad? Bueno, ahí yo diría que nosotros como banco, más que cambiar, vuelve a reforzar el camino que íbamos haciendo. Primero, para nosotros la reportabilidad es como el último eslabón, que hay mucho camino hacia adentro del trabajar. Y yo diría que algo muy distinto, muy innovador, que se está empezando a conversar ahora y que nosotros como banco lo instalamos y ya lo tenemos hecho, que nosotros lo que vimos que esto es una capacidad estratégica, diferenciadora, única del mercado y que tiene que estar en todo el banco, que tiene que estar en todas las áreas, este mindset, y tiene que estar en todos los procesos, en todas las personas, en toda la organización, este mindset de triple impacto o de sostenibilidad, para que cada uno en su gestión esté pensando en esto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Creamos un centro de excelencia e innovación, que es un COE, que lo que busca no solamente es buscar validar y trabajar con las áreas de negocio y la área operativa estos cómo,
¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo el área de auditoría audita los temas ESG? ¿Cómo el área de control de gestión controla los temas ESG? ¿Y cómo el negocio implementa? Sino que cómo se instala esta capacidad. Y la capacidad al final tiene que ver con conocimientos, habilidades que las personas tienen que tener dentro de la compañía para que efectivamente esto lo puedan implementar. Y esto es prácticamente es algo que, porque si uno quisiera salir a buscar al mercado a las personas que tengan este expertise, es muy difícil, no es algo que uno lo pueda contratar, llamémoslo así, y listo, me lo instalan, sino que tiene que estar en esta visión desde el directorio y hasta la última persona del banco en su rol. Y eso yo diría que es algo que a nosotros nos ha impulsado mucho y creamos este centro de excelencia que lidero yo con mi equipo y que lo que busca es eso, por un lado, ver que efectivamente el cómo y el valor que se está entregando al final al accionista, al cliente, a la comunidad y a los colaboradores, pero también cómo va quedando instalado. Hoy día yo creo que este es un tema que requiere formación además de distintos niveles, hay distintos niveles, hay gente que es mucho más especialista, requiere habilidades para poder efectivamente definir, identificar cuáles son esos impactos, porque el impacto no es el número que uno puede decir, he llegado a tantas comunidades, es el impacto, el cambio real que nosotros logramos con este negocio o con específicamente, nosotros por ejemplo hace mucho lanzamos Match. Match es una aplicación, una innovación, pero lo que busca es que aquellas personas que no tenían acceso a un medio de pago o que incluso tenían que pagar más porque no tenían una tarjeta de crédito, hoy día pueden tener un ahorro, pueden tener acceso a poder comprar en el mundo y antes no lo tenían. Ese cambio es lo que uno tiene que ir midiendo para que efectivamente no solamente es el negocio, sino que ese impacto. Entonces, yo diría principalmente, esto es una capacidad que se requiere que todas las personas de la organización la tengan, en distintos niveles de conocimiento, para que efectivamente esto no sea de un área. De hecho, nosotros el sueño nuestro es que ojalá el Centro de Excelencia no exista. Que sea el ADN. Claro, porque es algo, pero tiene que existir hoy porque es muy variable, porque hay que formar, porque hay que ir acompañando este cambio, es una transformación y creemos que efectivamente esa es la forma de que esté en el ADN y que cada área lo entienda desde el rol que tiene. Y eso es súper interesante y por sobre todo yo diría que acá lo mejor es que los que trabajamos en la empresa nos conecta mucho con el propósito, nos conecta mucho con lo que nosotros queremos, dónde queremos llevar la compañía y eso yo creo que además genera una motivación extra. Gracias. Leonel, Marina, muy rápidamente, si posible, sus puntos de vista y Gabriel después unas palabras de cierre, por favor. No, muy importante lo que dice Paola, o sea, de frentón el tema tiene que ser también cultural, ¿no? Y también lo que mencionaste, bueno, de Match, hay papers que estudian un poco la percepción de sostenibilidad por parte de los consumidores de lo que es la reportería de temas ESG versus la innovación social. Y realmente la capacidad de agregar valor va más allá de la reportería, ¿no? Está en entregar propuestas de valor que sean relevantes de cara al entorno. Nosotros en el grupo de la Reinvial, digamos que los temas ESG estaban segmentados como por áreas funcionales, ¿no? La misma normativa, en el fondo, hay temáticas que son de recursos humanos, hay temáticas que tienen que ver con gestión de riesgo, cumplimiento, temas legales del directorio, y estaba un poco desagregado y desde el año pasado se reestructuró un poco el área que tenía como a su alero distintas iniciativas de relacionamiento con las comunidades, como la Fundación La Reinvial, y eso pasó a tomar un paraguas de gerencia de sostenibilidad, haciéndose cargo un poco de más que de coordinar, como de ir habilitando todos los temas que están bajo el alero de la norma 461, pero de la sostenibilidad en general, y realmente de generar mesas de trabajo, de ir dando cuenta de un relato que en el fondo esté como integrado a lo que es la estrategia, porque eran cosas que se hacían, pero de manera como separada. No, en la industria en general, los sistemas de reportabilidad existen desde los mediados de los 90, relacionados con la norma ISO 14000, en el caso más de sistemas de gestión ambiental, en las normas ISO 18000 en temas de seguridad. El reportar dentro de la industria, no solo minera, sino en general en las industrias extractivas o en la industria metalmecánica, existe hace muchos años. O sea, esto no es un salto cuántico desde el punto de vista de la reportabilidad para este tipo de industria.
ha sido más reciente para la industria financiera, para la industria bancaria, pero para tipos de industria minera o en general metal mecánica no es nuevo. Petrolera tampoco es nuevo. Hace muchos años que se hacen esos reportes. El salto aquí relevante es que esta reportabilidad está integrada a la reportabilidad financiera. Y ese es el gran salto de los últimos años. ¿Cómo metes la reportabilidad respecto a temas ambientales y ahora de cambio climático, de carbono neutralidad, de comunidades en los reportes financieros? En todo el reporte financiero hay compañías que están unificando sus reportes y están entregando solo un reporte. Ya no hacen esa distinción entre aquí está el reporte de sustentabilidad y aquí está el reporte financiero, que son puros números. ¿Cómo hacemos esa? Eso Anglo-American al menos lo está haciendo hace algunos años ya también. Ahí el tema se construye desde abajo. Por eso decía, hace muchos años que se reporta, se construye desde abajo, desde la data. Y el desafío es que esa data refleje efectivamente, no que sea cierta o no, sino que refleje lo que los stakeholders, como decía Paola, les interesa. O sea, ¿el miligramo por litro le interesa sí, pero en realidad lo que le interesa es la tendencia. Cómo vas disminuyendo los parámetros, cómo vas mejorando tu gestión, que se refleja en miligramos por litro. Pero sí, ese es un poco el enfoque. Muchas gracias. Gracias. Gabriel, unas palabras de cierre, por favor. Sí, no, yo quisiera básicamente agradecerle a EY, a ti, Elan, por esta invitación y esta oportunidad. Como decía, para la comisión es importante hablar sobre estas cosas y gracias por la conversación. Yo creo que si hay una idea que podemos tener como idea de cierre es que justamente esa transición de la 385 y este trade-off que decías tú, al final se resolvió por la materialidad financiera. Y en ese sentido lo que esperamos es que las compañías efectivamente hagan un juicio detallado de aquella información de sostenibilidad que incide en sus resultados y que hagan divulgación de esa información. La norma es un mínimo. Las compañías pueden construir mucho más allá de lo que pide la norma. Pero la norma es el mínimo que nos hemos puesto hoy para entregar información al mercado y esperamos que las compañías hagan un esfuerzo importante en eso. Nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo también. Queremos apoyar al mercado, mejorar el cumplimiento. Nuestra supervisión está enfocada en que las compañías puedan cumplir. No queremos estar detectando pequeños incumplimientos de aquí y allá. Nos interesa que las compañías cumplan. Así que, como decía María Ignacia, esto es un poco un esfuerzo de todos y sin duda va a tener, yo creo, un efecto positivo, no solamente en la transición a una economía más sostenible, sino que también en ayudarnos en el crecimiento que necesitamos para llegar a ese lugar. Sin duda. Estupendo. Bueno, vamos justo con los tiempos. Estoy segura que podríamos habernos quedado acá y conversando por muchísimo tiempo más, pero no queda nada más que agradecer. Paola, de BCI, María Ignacia, de la Reinvial, Leonel, de Anglo American, Gabriela Puña, CMF, a todos ustedes que se sumaron, que participaron, que compartieron sus preguntas. Muchísimas gracias por su presencia hoy. Espero que sigan acompañándonos en otras iniciativas como esta. Y por ahora, que tengan una linda semana, fin de semana, feriado, un buen día y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.